Hola, yo soy Calcifer, vuestro inspector de bodrios y asesino de fans del NTRD Confianza. Aquí trayéndoles un nuevo cap de esta historia. Como siempre digo, sigan apoyando y comentando, ya que sus comentarios me animan a sacar más caps de las diferentes historias que tengo. También dejen su like, para que Calcifer tenga más motivación para seguir escribiendo. Bueno, como siempre dice Calcifer, los derechos de autor a sus respectivos creadores, y a nosotros solo nos pertenece la historia. Sin más cháchara, comencemos con esta madre. No fue hasta que vi a Zecora, cubierta por su túnica negra y llevando una canasta sobre el lomo, que me di cuenta de su presencia. Su andar era sereno, casi místico, y cuando me percibió, caminó directamente hacia mí con aquella elegancia tranquila que siempre la caracterizaba. Al verla, no pude evitar alegrarme. Ella me saludó con una leve inclinación de cabeza antes de invitarme a su casa, donde el aroma a hierbas secas y el crepitar del fuego en su caldero nos envolvieron mientras preparaba un té. El gusto es mío, joven Vedal, pero dime, dijo con su voz suave y melodiosa, llena de sabiduría, ¿a qué debo tu inesperada visita, si puedo preguntar? Bueno, respondí con una leve sonrisa, me dieron ganas de venir a verte. Ha pasado algo de tiempo desde la última vez. Zecora sonrió mientras servía un poco de su té negro en un pequeño vaso. El vapor subía lentamente, llenando la cabaña con un aroma cálido y amargo que, para mi gusto, era bastante agradable. Soplé la superficie del té con cuidado antes de tomar un sorbo. Zecora, tengo una pregunta. La miré con curiosidad. ¿Alguna vez oíste hablar del nombre Eclipsa? La cebra sopló su té sin mostrar sorpresa, aunque tampoco parecía completamente convencida por la pregunta. Su silencio me intrigó aún más. No sé mucho, respondió al fin, pero he oído rumores y viejas leyendas. Eclipsa, ella gobernó la Tierra mucho antes de que Luna y Celestia nacieran. Tenía un esposo, pero nunca se supo su nombre. Dicen que perdió la cabeza, y Eclipsa, incapaz de matarlo, provocó una guerra enorme. Hablaba mientras observaba el fondo de su taza, como si en el líquido oscuro pudiera ver el pasado mismo. Yo, por mi parte, no podía apartar la mente del tema. Si mis sospechas eran ciertas, el esposo de la reina Eclipsa debía ser Urano. No estaba seguro, pero tampoco tenía demasiadas dudas. De cualquier modo, no podía mostrarle el diario a Zecora. No sabía si aquello podría traerme problemas en el futuro. Después de aquella guerra, continuó ella, tanto Eclipsa como su esposo quedaron reducidos a simples leyendas. Sus castillos desaparecieron. Nadie los ha encontrado jamás. Algunos dicen que ella lanzó un poderoso hechizo sobre sus dominios, para que nadie descubriera sus secretos ni sus conjuros. Sus palabras resonaron en mi mente. Miré mi taza, perdido en un mar de pensamientos. Si Eclipsa lanzó un hechizo para ocultar sus castillos, ¿cómo fue que yo terminé despertando dentro de uno? El recuerdo de aquellas armaduras oxidadas y consumidas por la naturaleza me vino a la cabeza. Recordé también aquel polvo extraño cubriéndolo todo. Tal vez, cuando Eclipsa lanzó su hechizo de protección, mató a cualquiera que estuviera dentro. Y si yo había aparecido en ese lugar, ¿significaba que había reencarnado? No morí, al menos no en el sentido literal, más bien fui transportado. Pero entonces, ¿por qué tengo un nuevo cuerpo? Dios, esto es tan complicado. Me llevé las patas a la cabeza, frustrado. Zecora notó mi agitación y, con la calma que solo ella poseía, se levantó. Fue hasta uno de sus estantes y sacó un pequeño frasco con hojas amarillas. Tomó una con su boca y la dejó caer en mi té. Bébelo, me dijo con serenidad. Esto ayuda a calmar la mente. Lo que buscas no lo encontrarás exigiéndole a tu cabeza lo que aún no sabe. Me ofreció la taza con una sonrisa cálida. Muchas gracias. Tomé el té con mis patas y le di un trago. Un eructo leve se escapó de mis labios. Wow, esto sí que ayuda, dije, sintiendo como la tensión se disipaba. Zecora rió con dulzura. Jeje, no eres de los que piensan demasiado, pero descuida, sé algo que te relajará aún más. La cebra caminó hacia sus estantes mientras yo la observaba con curiosidad. Sabía perfectamente a qué se refería. Una lección de pociones. Después de todo, aún era su discípulo. Tienes un corazón noble, Vedal, dijo de pronto, con una mirada que parecía atravesar mi espíritu. Así que dime, ¿qué tal una lección de pociones? Pasamos las siguientes horas entre frascos y plantas exóticas. El aire estaba impregnado del aroma a tierra, resina y flores secas. Zecora me enseñó con paciencia el uso de cada ingrediente, sus peligros y efectos.
Al principio, mis intentos eran un completo desastre. Había cosas que no entendía del todo en sus instrucciones, y más de una vez el caldero terminó echando humo o burbujeando de forma extraña. Pero cada error me enseñaba algo nuevo. Finalmente, logré preparar mi primera poción compleja correctamente. Era una poción de maná, sacada del libro que le había regalado a Zecora tiempo atrás. Cuando la cebra me felicitó con una sonrisa aprobadora, sentí un orgullo inmenso que me hizo sacar pecho. Luego decidí intentar algo más ambicioso: aumentar la duración de los efectos. En un arrebato de estupidez, quise imitar las recetas de Minecraft, usando polvo luminoso y resto. Como no había, tomé lo más parecido que encontré en sus estantes. Mala idea. Una pequeña explosión cubrió la cabaña de polvo brillante. Reí con nerviosismo mientras Zecora fruncía el ceño y negaba con la cabeza. Pero aún así, el ambiente era cálido, lleno de risas y lecciones. Cada error, cada regaño, formaba parte de algo que disfrutaba con el alma. Cuando terminamos, Zecora preparó otra ronda de té. Intenté ayudarla a colocar las tazas, pero pisé un frasco y perdí el equilibrio, cayendo de lleno y derramando un poco sobre el mantel. ¿Te encuentras bien, joven Vedal?, preguntó con calma mientras retiraba el mantel. Sí, mierda, estoy bien. Me sobé el brazo con una mueca de dolor. Me mandé una cagada, lo siento, Zecora. No debes angustiarte, respondió con una serenidad que desarmaba. Los accidentes pasan. Puedes lavarte si quieres. Yo me encargaré de esto. En el baño, me observé en el espejo. Lavé mi rostro y, por curiosidad, flexioné un brazo. Apenas tenía músculo. Claro, me paso más tiempo practicando magia que entrenando el físico. Mírate, aún en un mundo mágico eres un inútil, murmuré con fastidio. Creo que ya es hora de ponerme en forma. No pienso perder contra una fémina en pulseadas. Recordé a dos yeguas en particular, Applejack y Rainbow Dash. Si alguna me retaba y perdía, Dash jamás dejaría de burlarse. Eso no podía permitirlo. Cuando salí, la cabaña estaba nuevamente impecable. Zecora me esperaba con el té servido, tan tranquila como siempre. Gracias por prestarme tu baño, Zecora, dije con un suspiro. Y otra vez, perdón por mi torpeza. No tienes por qué disculparte, contestó ella con amabilidad. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Ahora, toma antes de que se enfríe. El té estaba perfecto. Hablamos un rato sobre Ponyville, sobre una come libros que había invadido mi casa, y sobre lo tranquila que era la vida allí, al menos la mayor parte del tiempo. Pero antes de que pudiera seguir hablando, una carta entró por la ventana acompañada de un boleto dorado. La sorpresa me hizo escupir el té. Era una carta de la princesa Luna, agradeciéndome por mi ayuda y enviándome un boleto para la gran gala del galope. ¿Qué es eso, joven Vedal?, preguntó Zecora, arqueando una ceja. Un boleto para una estúpida gala, respondí, aún desconcertado. Es una fiesta de la alta sociedad, donde van los ponis importantes y toda esa gente refinada. Ya veo, ¿y piensas asistir?, preguntó con genuina curiosidad. Si te soy sincero, no me interesa. Suspiré. La mayoría de los que asisten son, bueno, bastante racistas, al menos desde mi punto de vista. Aunque, puede que esté equivocado. Además, una de mis amigas ya consiguió boletos con su grupo, así que no sé, si voy, será por la comida. Creo que deberías ir, me aconsejó con firmeza. Si te invitaron a algo tan exclusivo, sería una falta de respeto no hacerlo. Suspiré. Tal vez Zecora tenía razón. Miré el boleto un buen rato. Si Luna me lo había enviado personalmente, era obvio que había algún motivo detrás. Ella quería que fuera. Eso se notaba a simple vista. Hice aparecer un pergamino con mi magia y comencé a escribir una carta para la princesa, agradeciendo su gesto y confirmando mi asistencia. Al terminar, la observé flotando frente a mí, sostenida por mi aura mágica, y me pregunté cómo diablos la enviaría. Entonces recordé lo que hacía el pequeño Spike. No sabía si todos los dragones poseían ese don, pero a mí me parecía pura magia. Tomé aire y canalicé un hechizo. Sentí como mi garganta se iluminaba con un suave resplandor azul. Exhalé, y de mis labios salió una llamarada de fuego azulado con destellos fosforescentes que envolvió la carta. Esta se deshizo en partículas brillantes, desapareciendo en el aire justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el bosque de tonos anaranjados y violetas. Veo que asistirás, comentó Zecora con una sonrisa tranquila. Sé que te divertirás, mi estudiante.
Tal vez tengas razón, tal vez, respondí, mirando el cielo a través de una de las ventanas. Pero debo irme antes de que oscurezca. Ha sido un día maravilloso contigo, Zecora. Espero verte pronto por el pueblo, si algún día decides ir. A mí también me agradó tu compañía, mi alumno, replicó ella con calidez. Espero con ansias tu próxima visita. Quizás algún día sea yo quien vaya a verte y tú me muestres tu hogar. Prometí regresar. Zecora, sabiendo de mi increíble habilidad para perderme, me acompañó hasta la salida del bosque. Mientras caminábamos, no podía dejar de pensar en Luna. Algo tramaba, y lo sabía. Me apresuré, consciente de que aquellas burras de colores seguro armarían un escándalo si tardaba más. Al llegar a la biblioteca, un destello púrpura y las voces de varias ponis me confirmaron que algo pasaba. Esperé unos segundos antes de entrar, y pronto escuché la voz nerviosa de Dwilit. Hola, gatitas, dije entrando con una sonrisa confiada y un guiño. ¿Qué pasó? ¿Se le extraña al Vedal, no? Arenita, que había estado nerviosa por mi ausencia, apenas me vio frunció el ceño. Se abalanzó sobre mí y, tras subir a mi cuerpo, me mordió la oreja con un chillido de ardilla. Pero por favor, ¿quién te podría extrañar a vos? Gruñó en su idioma roedor. Vedal, ¿dónde estuviste? Preguntó Dwilit, acercándose con mezcla de alivio y molestia. Le expliqué que había ido a visitar a una vieja amiga. Ellas, por su parte, comenzaron a contarme lo que había pasado en mi ausencia, pero las interrumpí antes de que Dwilit iniciara su típica conferencia. Calladita te ves más bonita, dije, poniendo suavemente mi casco sobre sus labios. La unicornio se quedó boquiabierta, arqueando las cejas. ¿Será cierto?, susurró Rarity a Applejack, con una expresión soñadora. La pony de campo la miró con una ceja levantada, preguntándose hasta qué punto su amiga podía ser tan crédula. Yo creo que lo decía en sentido figurado, cariño, le murmuró con resignación. Encontré la solución a tu problema, Louis, dije con una sonrisa orgullosa, haciendo una señal a Arenita. Puedo conseguir boletos para esa estúpida gala. Las 6 me miraron asombradas, con una mezcla de incredulidad y emoción. Ignoraron, por suerte, mi vocabulario poco refinado y observaron cómo invocaba un pergamino, escribía unas palabras y luego exhalaba una llamarada azul que lo consumía. Spike se quedó con la boca abierta. Unos segundos después, 6 boletos dorados aparecieron flotando en el aire, saliendo mágicamente de mi sombrero de puff. Me quedé boquiabierto yo también, pero me alegré de que todas pudieran asistir a la gran gala del galope. Las reacciones fueron inmediatas. Gritos, risas y abrazos. Por un momento, la biblioteca se llenó de pura alegría, y sentí que pertenecía de verdad a aquel grupo de amigas. Ya sé, se dice Gra, no pude terminar la frase. Las 6 se lanzaron sobre mí, agradeciéndome con abrazos y besos que me dejaron sin aire. Arenita negó con la cabeza desde la mesa, viendo como yo gritaba suéltenme. Mientras era aplastado bajo una montaña de ponis emocionadas. La ardilla suspiró resignada, observando la escena con una mezcla de fastidio y ternura. Aquel día terminó con risas, calidez y una sensación que no había experimentado en mucho tiempo: pertenecer. Tal vez esta nueva vida no era tan mala después de todo. El amanecer siguiente llegó más temprano de lo que hubiera querido. La luz del sol apenas se filtraba entre los árboles, tiñendo Ponyville de un tono dorado. Me desperté con pesadez y pereza, pero decidí que era momento de hacer algo productivo: entrenar. Tras una ducha fría, salí a trotar por las calles vacías del pueblo. Al principio fue fácil, pero pronto cada paso se convirtió en un desafío. Mis pulmones ardían, mis patas temblaban, y el sudor caía por mi frente. Aún así, no me detuve. Di 2 vueltas completas al pueblo, jadeando, sintiendo el aire fresco llenando mis pulmones y la determinación encendiéndose en mi pecho, hasta que, claro, terminé vomitando. Mierda, esto sí es difícil, jadeé, limpiándome el hocico y resistiendo la tentación de usar magia para aliviar el cansancio. No debo arruinar el esfuerzo. Luego me dirigí a un campo abierto. Allí hice sentadillas, abdominales y lagartijas, concentrándome en cada músculo que dolía. Para hacerlo más desafiante, aumenté la gravedad mágica sobre mi cuerpo, lo que hizo que cada movimiento pesara el doble. Más tarde, frente a un árbol robusto, comencé a golpearlo con pezuñas, antebrazos y codos, imaginando un oponente invisible. Las vibraciones recorrían mis extremidades, pero me sentía vivo. Hacía tiempo que no sentía esa adrenalina. De regreso a la biblioteca, me dolía todo el cuerpo, pero también había una satisfacción silenciosa latiendo en mi interior.
Puta madre, me duele todo. Hasta los huevos, murmuré mientras me dejaba caer en el sofá. Se nota que nunca me puse en serio con esto del entrenamiento, aunque, bueno, siempre puedo probar el de Saitama, el básico. Solté una risita cansada. Después de una ducha reparadora, me tiré en la cama y dormí hasta tarde. El delicioso aroma del desayuno me despertó. Floté perezosamente hasta la cocina, guiado por la nariz. Allí vi a Spike preparando la comida, algo sonrojado al verme entrar. Llamó a Willy, y poco después bajó la unicornio con su cabello algo despeinado, sonriendo somnolienta. Arenita, medio dormida, se arrastró hasta la mesa. El olor era tentador, hasta que vi que el desayuno era comida para ponis. Suspiré y me fui a preparar lo mío. 2 tazas de café y un omelete. Nada nuevo, pero suficiente. Volví con los platos y las tazas, Arenita no me lo hubiera perdonado si no lo hacía, y nos sentamos a comer. La conversación fue ligera, llena de risas y comentarios cotidianos, hasta que Willy, entre tímida y esperanzada, me miró. Oye, Vedal, ¿te gustaría ayudarme a...? No. Respondí sin dejarla terminar, acabando mi desayuno. Pero si ni siquiera me dejaste terminar, protestó con un puchero adorable. Ya sé lo que ibas a pedir, y es un no. No soy de leer, a menos que esté muy, pero muy aburrido. Además, hoy quiero relajarme y pasear un rato por el pueblo. Dije, tomando otro sorbo de café. Willy suspiró con resignación, aunque al menos tenía a Spike, quien notó su mirada y sonrió nerviosamente. Yo también lo noté, no parecía ser muy fan de los libros, lo cual me causó cierta gracia. Vaya, suspiró la unicornio. Hoy, diviértete. Hoy solo planeaba leer unos libros, murmuró con vergüenza, consciente de lo predecible que sonaba. Sabes, como amigo te lo digo en serio, deberías salir un poco más y no quedarte siempre encerrada como una come libros, socializa un poco, carajo. Dije mientras me ponía de pie, y Arenita se metía en mi sombrero con su típica pereza mañanera. Oye, sin groserías. Y no soy una come libros. Gruñó Willy, mientras una pequeña vena le saltaba en la frente. Bueno, si sucede algo interesante que me motive a salir, tal vez deje la biblioteca. Tranquilo, Vedal, intervino Spike con una sonrisa confiada. Si te preocupa que Dewey se desconecte de la realidad por leer demasiado, yo me encargaré de que eso no ocurra. Gracias, Spike. Le acaricié su cabeza con la pata y ella rió. Hazme otro favor, te encargo los platos. Sin más, me di la vuelta para irme. La pequeña dragona suspiró, pero se puso manos a la obra, lavando los platos sin quejarse demasiado. Salí de la biblioteca caminando con calma por las calles del pueblo, disfrutando de la brisa matutina. El aire olía a pan recién horneado y flores. La tranquilidad de Ponyville era algo que siempre me relajaba. Aunque, no pude evitar sentirme un poco culpable. Quizás había sido medio cabrón pidiéndole a Spike que lavara los trastes de esa forma. Casi soné como Rarity usando a los demás, no creo. Eso sería demasiado rebuscado, pensé con una sonrisa irónica. De pronto, un temblor leve recorrió el suelo. Los ponis que paseaban se detuvieron, alarmados, mirando en una dirección. Seguí sus miradas y vi una estampida de vacas aproximándose a toda velocidad. El suelo temblaba bajo sus cascos. Su puta madre, casi me cago del susto. Murmuré, apartándome a un lado mientras sujetaba mi sombrero para que no saliera volando. Observé la escena. Applejad, con una calma y destreza impresionantes, se lanzó a controlar la estampida. Su perro la seguía fielmente, y ambos movían a las vacas con una coordinación que rozaba la perfección. Era como ver un baile entre fuerza y precisión. Me quedé quieto, maravillado. Verla actuar en persona era muy distinto a hacerlo tras una pantalla. Era épico. Después del espectáculo, seguí mi camino hasta la granja de los Apple. Allí me encontré con Apple Bloom pintando el granero junto a Big Mac. Mi sonrisa se amplió al verla. Hola, Bloom. Sé que la pregunta es medio tonta, pero, ¿qué haces? Pregunté acercándome. Oh, hola, Vedal. Estoy pintando el granero con mi hermano. Hay que darle una manita de pintura de vez en cuando, dijo la pequeña, con un toque de cansancio en la voz. Sí, añadió Big Mac, moviendo la brocha con la boca sin dejar de trabajar. Me puse entre ambos, alejando un poco a la pequeña de Big Mac, lo cual los dejó confundidos. La verdad, aún me daba mala espina Big Mac la razón. Es ese viejo fanfic perturbador del Sweet Apple Massacre, no podía evitar recordar lo retorcido que era. ¿Y si eso también hubo caníbales de creepypastas? ¿Quién decía que no podría pasar en este universo lo de Big Mac?
Mejor prevenir que lamentar. Bueno, se ve que es mucho esfuerzo. ¿Qué tal si les ayudo a terminar más rápido? Dije, cambiando el tema. Apple Bloom asintió con entusiasmo. Mi magia azulada cubrió todo el granero. La pintura roja se extendió sola, cubriendo cada rincón, mientras los bordes blancos se iluminaban con un brillo pulcro. En cuestión de segundos, la estructura quedó como nueva. Apple Bloom me abrazó emocionada y Big Mac soltó un silbido de asombro. Bien, quedó muy nasé, murmuré satisfecho. Gracias, Vedal. Dijo la pequeña con una sonrisa radiante. Por cierto, ¿sabes dónde está Applejack? Está cosechando manzanas en el campo, respondió ella antes de marcharse. Vedal la observó para luego también irse hacia los campos sin notar una mirada fija de Big Mac, quien también se retiró. Seguí su dirección hasta los campos. Allí la vi. Applejack daba poderosas patadas a los árboles, haciendo caer las manzanas con precisión. El sudor le corría por la frente, y su respiración se mezclaba con el sonido de los frutos cayendo. Uf, la chamba nunca te consumirá, pensé. Pero entonces, mi mirada se desvió, y noté eso. Su trasero se movía al ritmo de cada patada, firme, grande, sudoroso, brillante por el esfuerzo, perfectamente delineado y burbujeante. Espera. ¿Qué mierda me pasa? Es un animal, por el amor de Eclipsa. Me tomé del sombrero al darme cuenta de esos pensamientos intrusivos, me golpeé el hocico con tanta fuerza que caí al suelo, mareado. Arenita saltó de mi sombrero, cayendo sobre mi pecho con una expresión entre divertida y preocupada. Mi quejido fue suficiente para que Applejack volteara. Al verme, sonrió y se acercó. Hola, compañero. Llegaste justo a tiempo para ayudarme, dijo, secándose el sudor del cuello. Su voz era cálida y enérgica, y eso solo aumentó mi confusión. Sí, claro, solo dame un momento, dije frotándome el rostro para recuperar la compostura. Terminaremos rápido. Me incorporé y, tras unos segundos, volví a la calma. Bien, dime qué árboles faltan y yo los cosecho en un instante. La yegua asintió, señalando con la pata. Usé mi magia, haciendo caer las manzanas de los árboles cercanos y colocándolas en las canastas. Santas ciruelas de mi tía Petunia. Exclamó Applejack riendo. Si hubiera sabido que podías cosechar así, te habría pedido ayuda desde el principio. Los ponis se reunían cerca del ayuntamiento. Era un día especial. Se otorgaría un premio a Applejack por su esfuerzo y dedicación. Sus amigas la rodeaban, comentando entre risas cómo ella siempre estaba dispuesta a ayudarles con sus trabajos. Mientras tanto, Willith observaba la escena con frustración, incapaz de intervenir, y terminó alejándose hacia un costado, suspirando. Y así, sin más preámbulos, es un gran privilegio otorgarle el galardón Pony de Ponyville a nuestra invitada de honor, Applejack. Anunció la alcaldesa con una voz firme y solemne. Pero cuando el telón se levantó, no había nadie. El público murmuraba, confundido, hasta que finalmente Applejack apareció acompañada de mí, Vedal. Yo cargaba una cesta de manzanas en mis patas, mientras la yegua, a mi lado, mostraba una sonrisa cansada, aunque sincera. Sus ojos reflejaban agotamiento, pero también gratitud. Incluso con mi ayuda, era evidente que no había tenido ni un momento de descanso. Pensar que, en el canon, ella recogería todo el huerto completamente sola me hizo reflexionar. Gracias a mi intervención, no terminó tan extenuada, aunque seguía igual de terca. Aún así, noté algo distinto. Parecía confiar más en mí que en los demás. Sonreí con resignación. Antes de retirarme, lancé un pequeño hechizo de pluma sobre la cesta para aligerar su peso. Ella me miró sorprendida, y antes de que pudiera decir algo, me dio un beso en la mejilla. Todo el público quedó boquiabierto, y yo, abrumado por la incomodidad de tantas miradas, simplemente me di la vuelta y me fui, intentando mantener la compostura mientras mi rostro ardía como una fogata. El aire fresco del pueblo me ayudó a relajarme. A mi alrededor, los ponis seguían con sus rutinas diarias. Vendedores voceando sus productos, otros barriendo el frente de sus tiendas, y familias paseando en una calma casi contagiosa. Era un buen lugar para vivir, pensé. Sentí las pequeñas manos de Arenita tirando de mi mejilla, molesta por algo que no entendí, aunque su gesto me hizo reír un poco. Sin embargo, aquella alegría se desvaneció pronto cuando mis pensamientos se desviaron, sin permiso, hacia mi vida pasada. Mis padres, mis hermanos, ya habían pasado meses desde que llegué a este mundo, pero seguía siendo un trago amargo aceptar que quizá nunca volvería a verlos.
A veces me preguntaba si mi madre, de alguna forma, había transmigrado conmigo, o si mi cuerpo original seguía ahí, inerte, pudriéndose frente al televisor. La sola imagen me revolvió el estómago. Negué con la cabeza. No debía pensar en eso. Esos pensamientos solo traían tristeza, y ya tenía suficiente con mis propios fantasmas. Mejor pensar en algo positivo, en algo que me diera calma. La música. Una dulce nostalgia me recorrió, envolviéndome como una vieja manta en invierno. Sonreí, aunque con melancolía, y seguí caminando hasta que una tienda llamó mi atención. Era una tienda de instrumentos, con una fachada sencilla, pero decorada con notas musicales talladas en madera. No pude resistir la curiosidad y entré. El interior estaba impregnado de un suave aroma a barniz y madera nueva. En las paredes colgaban instrumentos de cuerda y viento, adaptados para ponis, trompetas con boquillas anchas, tambores de correas ajustables y guitarras con mecanismos mágicos para compensar la falta de dedos. Pero entre todos ellos, hubo uno que capturó mi atención, una guitarra acústica de madera clara, con un tallado en tonos verde musgo que parecía brillar bajo la luz del sol que se filtraba por la ventana. Me acerqué despacio, maravillado. Ver un instrumento así aquí era algo raro, casi irreal. Prefería los pianos, claro, pero esa guitarra me recordó a mi hermana, aquella que me enseñó los primeros acordes en otro mundo, en otra vida. ¿Te llama la atención este instrumento?, preguntó el dueño, acercándose con una sonrisa amable. Sí, es demasiado llamativa, respondí en un suspiro, sin apartar la vista. Me habría encantado tener dedos otra vez, solo para rozar las cuerdas y sentir la vibración del sonido vivo entre mis patas. Oh, veo que sabes qué es. Llegó hace poco, pero nadie la ha comprado. Pocos pueden tocar este tipo de instrumentos. La única que toca algo parecido es la chelista Octavia, comentó el anciano Pony, acomodando sus gafas con cierto orgullo. Arenita, que ya conocía bien mis gustos, echó un vistazo curioso a su alrededor. La tienda estaba repleta de instrumentos de todo tipo, guitarras colgadas del techo, tambores brillantes, flautas de madera y violines que descansaban bajo una tenue capa de polvo. Pero sus ojitos se iluminaron cuando se fijó en un majestuoso piano de madera negra pulida, cuya superficie reflejaba la luz como si ocultara un pequeño universo. La ardillita sonrió mostrando sus dientecitos y, sin pensarlo dos veces, salió disparada de mi sombrero. Saltó ágilmente entre los instrumentos hasta aterrizar sobre el piano. Bastó con que una de sus patitas presionara una tecla para que una nota grave y profunda llenara el aire, atrayendo de inmediato mi atención. Un piano, murmuré, sintiendo como mi ánimo se elevaba. Me acerqué con cuidado, casi con reverencia, y dejé que mi pata tocara suavemente la superficie del instrumento. Vaya, tú y tu amiguita tienen buen ojo, dijo el pony anciano con una sonrisa, acercándose a nosotros. Este piano fue hecho en Canterlot. Se podría decir que es de los últimos de su clase. ¿Le molestaría si lo pruebo?, pregunté, mientras ya me sentaba en el banquito frente a las teclas. No veo problema, ¿sabes tocarlo?, replicó con cierta duda. Seguramente esperaba un no, porque debía parecer más un coleccionista entusiasta que un músico. Bueno, no me consideraría un maestro, pero sé lo suficiente, respondí con humildad, mientras mis astas comenzaban a brillar con un tenue tono azul. Entonces adelante, pero ten en cuenta que puede resultarte complicado, advirtió el dueño. Si no lo notaste, las teclas son pequeñas para las pezuñas. No hay problema. Sé cómo arreglármelas, aseguré con una sonrisa confiada, tronándome el cuello antes de dejar que mi magia fluyera. Mis patas delanteras se cubrieron con una energía azulada que formó unos dedos translúcidos, casi etéreos. Coloqué mis pezuñas sobre los pedales, observé cada tecla y, finalmente, solté un suspiro largo y relajado. Varios ponis que estaban cerca comenzaron a mirarme con curiosidad. Sentía el peso de sus miradas, pero las ignoré. Dentro de mí crecía una emoción familiar, ese impulso irresistible de tocar. Tras unos segundos de silencio, recordé una de las canciones que solía tocar sin razón aparente, solo por el placer de hacerlo. Cerré los ojos y dejé que mis dedos mágicos recorrieran las teclas. Cada nota resonó con dulzura, y cuando abrí la boca para cantar, un cálido y reconfortante fuego se encendió dentro de mi pecho. Veo la lluvia al caer y lo bello que ha de ser cuando luego salga el sol. Veo tu imagen sin querer y cada vez que pienso en ti siento ganas de ir contigo, amor. Y es que tú y
y yo fuimos hechos para estar solos tú y yo y nadie más. Y es que tú y yo somos nuestra realidad, solos tú y yo y nadie más. La melodía envolvió la tienda con una armonía suave y melancólica. Los ponis guardaron silencio, embelesados, mientras mi voz se mezclaba con el sonido del piano. Por un instante, sentí que el mundo se detenía. Era como volver a casa, como si cada tecla me recordara algo que había dejado atrás pero que seguía vivo en mí. Cuando la última nota se desvaneció, abrí los ojos y me encontré con las miradas fijas de todos los presentes. Había asombro, admiración y una chispa de emoción en sus rostros. Nadie esperaba que el extraño elfo de Ponyville no solo supiera tocar el piano, sino que también pudiera cantar con tanto sentimiento. Cada nota había fluido con naturalidad, cada palabra había vibrado con el alma, y el ambiente entero parecía cargado de una energía cálida, casi mágica. Algunos ponis, sobre todo las hembras, se sonrojaban, mientras otros, tomados de la pata de sus parejas, parecían perderse en recuerdos compartidos. Unas cuantas lágrimas discretas resbalaron por mejillas brillantes. Después de todo, Just Dead Wolfus tenía ese poder. Era una canción que abrazaba el corazón de quien la escuchara por primera vez. A pesar de los aplausos y del aire emocionado que llenaba la tienda, mi corazón latía con fuerza. Sentía el rubor subir a mis mejillas y cierta vergüenza por tanta atención. No sabía si realmente había estado a la altura, pero viendo sus expresiones, entendí que sí. De lo contrario, ya me habrían lanzado tomates metafóricos. ¿Qué tanto miran? ¿Tengo algo en el hocico? Bromeé para romper el hielo, arqueando una ceja mientras los observaba entrecerrar los ojos y soltar pequeñas risas. Eso fue increíble, exclamó un pony desde el fondo. No sabía que tocaras tan bien. Dime, ¿quién te enseñó? ¿Y de quién es la canción? Bueno, sé de música desde siempre, aunque parece que no estoy tan oxidado, respondí con una sonrisa confiada, inflando un poco el pecho. La canción, me detuve un instante. ¿Debería decir la verdad o simplemente adueñármela? Va, esto es otro mundo, así que, íolo. Sí, es mía. Guau. Dijo una pony amarilla de crin naranja, con una expresión soñadora. No hay duda de que eres un gran compositor. Dinos, ¿quién es la afortunada? Seguro que esa canción es para alguien, ¿verdad? Arqueé una ceja al oír eso. Admito que la canción sonaba romántica, pero no estaba dedicada a nadie. Solo imaginar lo que ella insinuaba me revolvió el estómago. Mostré una mueca y negué con la cabeza, mientras Arenita me lanzaba una mirada asesina desde mi sombrero, como un francotirador apuntando al objetivo. No, jajaja, ¿cómo crees? Reí con burla mientras giraba en el banquito. La hice solo, sin destinatario. Algo para mí, ¿sabes? Bueno, ¿eso significa que estás disponible? Preguntó la pony, clavando sus ojos en mí con una mirada que solo describiría como modo caque player activado. Sí, no lo creo, respondí incómodo, dando un paso atrás para escapar de aquella mirada. El dueño de la tienda, que había observado toda la escena divertido, se acercó con una sonrisa. Chico, creo que el piano es todo tuyo. Eso es bueno oír, respondí satisfecho. Y de paso, me llevo la guitarra también. Usé mi magia para atraer la guitarra hacia mí, esperando, honestamente, algún tipo de descuento por haberle traído clientes y ambientado su tienda con buena música. Pero el viejo pony solo me miró, arqueando una ceja. ¿Qué? ¿Esperas un aplauso? Dijo, medio en burla. Suspiré, dándome cuenta de lo crédulo que podía ser a veces. Me dijo el precio de ambos instrumentos, y sin más, Arenita sacó el dinero de mi sombrero, porque claramente ella era la contadora del dúo. Pagamos lo justo, y cargué la guitarra en su estuche sobre mi espalda, mientras el piano flotaba detrás de mí envuelto en mi magia. Estábamos a punto de salir cuando una voz femenina me detuvo. Eso fue increíble. ¿Verdad, cierto? Dijo una pony de pelaje rosado oscuro y melena algo más clara. Sí, ¿y ustedes? Perdón, nunca recuerdo los nombres, respondí rascándome la oreja. No me equivocaba, la conocía de vista. Ponyville no era tan grande, pero eso no significaba que recordara a todos. Soy Cherylee, la maestra de la escuela de Ponyville. Otra vez, dijo con una risa amable. No era la primera vez que me olvidaba de su nombre. ¿Es verdad que compusiste esa canción? Sí, la compuse yo, contesté con desinterés, alzando una ceja.
No esperaba que ella, una pony secundaria del fondo, se interesara tanto. ¿Por qué lo pregunta? Me encantó, dijo con entusiasmo sincero. ¿Podrías mostrarme otras canciones algún día? Me gustaría que mis estudiantes aprendieran a interesarse en la música y a tocar instrumentos. Bueno, no tengo mucho que hacer, así que, sí, respondí, mientras Arenita me mordía la oreja con molestia, como advirtiéndome de algo. Nos vemos, Cherylee. Nos vemos, Vedal, respondió ella con una sonrisa cálida. Al llegar a casa, coloqué el piano en la sala de la biblioteca, en un rincón junto a la guitarra. Miré ambos instrumentos con cierta melancolía, consciente de que tal vez no los tocaría pronto. Luego, decidí dirigirme a Sweet Polacres. Seguramente Applejack necesitaría ayuda con la cosecha otra vez. El camino era tranquilo. El sol bañaba los campos con un tono dorado, y el viento traía consigo el aroma a manzanas frescas. Saludé a algunos ponis al pasar y me crucé con Spike, a quien le avisé que si Dwight me necesitaba, estaría afuera. Más adelante, me topé con una escena curiosa. Una manada de conejitos causando caos entre los arbustos, bebiendo agua y mordisqueando lo que encontraban. Alcé una ceja y pensé, esto sí que no se ve todos los días, pero como en todo buen creepypasta, decidí no darle importancia. Mientras caminaba, mi mente empezó a divagar. Pensé en la posibilidad de tener una granja propia, lejos de Ponyville, algo discreto. Ya llevaba demasiado tiempo sin comer carne y empezaba a sentirme insatisfecho con la comida habitual. Ni siquiera los huevos, lo más cercano a carne que podía conseguir, me calmaban el apetito. No quiero terminar como uno de esos ponis caníbales, pensé, estremeciéndome. Recordar aquel pie con cutie marks fue suficiente para hacer gruñir mi estómago. Suspiré. Tendría que planear algo, pero era obvio que Applejack jamás me dejaría sacrificar a sus animales. Era lógico. En Ponyville, ver a un animal viviendo libre era casi un evento paranormal. Arenita, que iba sentada sobre mi hombro, me miró en silencio. Sabía perfectamente lo que me pasaba. Muchas veces la había encontrado pensativa cuando notaba mi melancolía. Saqué un cigarrillo de mi sombrero, lo encendí con un hechizo de fuego, y di una larga calada. El humo formó espirales en el aire, ayudándome a relajar la mente. Con la cabeza más clara, comencé a pensar en lo que venía después. Tal vez debía ayudar más a mis amigos, intervenir un poco en el canon. Mientras tanto, en Sweet Polacres, Applejack jadeaba rodeada de canastas llenas de manzanas. El sudor le corría por el cuello y sus patas temblaban por el cansancio. Willy se acercó, mezclando preocupación y firmeza en su mirada. Applejack, dijo con tono serio. No solo tu cosecha te ha causado problemas, lanzaste por los aires a un Pegaso, intoxicaron a varios ponis y aterrorizaste a una multitud de conejitos bebés. No me importa lo que digas, necesitas ayuda. Applejack suspiró profundamente. Aún agotada, en sus ojos brillaba el orgullo y una pizca de obstinación. Ambas notaron una sombra sobrevolando el campo. Era inconfundible. El sombrero, el traje morado, Vedal. Aterrizó con elegancia junto a Dwight, quien solo lo miró con una expresión que decía, por favor, ayúdame a convencerla, ¿ayuda? Claro que no. Replicó Applejack, señalando con orgullo el enorme montón de manzanas. Miren. Lo logré. Coseché todo sin ayuda. ¿Pueden creerlo? Willy suspiró con una sonrisa paciente, mientras Vedal se cruzaba de patas y miraba hacia el horizonte con expresión burlona. ¿Ah, sí? Dijo él con una sonrisa gradeada. ¿Y qué me dices de esos árboles de allá? Parecen pocos, ¿no? Applejack siguió su mirada y sus ojos se abrieron de par en par al ver otro enorme campo de manzanos sin tocar. ¿Qué? Ah. Alcanzó a exclamar antes de desmayarse con un golpe seco. Vedal y Dwight la miraron un instante en silencio. Willy soltó un suspiro resignado, mientras él se rascaba la nuca con una sonrisa. Bueno, al menos lo intentó, murmuró el belfo, mientras Arenita palmeaba desde su hombro. Mira, Applejack, respeto mucho las tradiciones de la familia Apple, y siempre ayudo a las ponis en apuros, dijo Vedal con tono tranquilo, mientras daba una calada a su cigarrillo. Pero, tal vez podrías dejar a un lado tu orgullo testarudo y permitir que tus amigas te ayuden. Willy sonrió satisfecha, dándole un codazo para animarlo a seguir. Vedal suspiró, soltando una fina nube de humo por la nariz. Escucha bien, y muy atentamente, Jack, me paso por los huevos tu orgullo. O te dejas ayudar, o yo mismo te agarro el trasero y te daré un buen par de latigazos. Si tanto te gusta hacerlo todo sola, al menos te daré un motivo para dejar de ser tan terca.
El humo se deslizó entre ambos, rozando el hocico de la granjera. Applejack tosió con fuerza, los ojos un poco llorosos, pero asintió de inmediato, tragando saliva ante la amenaza del híbrido. Finalmente, suspiró y bajó la cabeza, rindiéndose un poco. Sí, por favor, de verdad necesito ayuda, murmuró. Willy asintió con dulzura, ofreciéndole una pata amiga. Applejack la tomó, soltando otro suspiro cansado. Por fin, aceptaba el apoyo de sus amigos. Querida princesa Celestia, empezó Willy, mientras Applejack la escuchaba en silencio. Hoy aprendí que mi amiga Applejack es una de las ponis más nobles y trabajadoras que existen. Siempre está dispuesta a ayudar, pero a veces le cuesta aceptar ayuda. La amistad no solo consiste en dar, sino también en aceptar lo que los amigos nos ofrecen. Mientras Willy hablaba, las chicas, y Vedal, comenzaron a recoger las manzanas. Aunque claro, convencer a una en particular fue una misión casi imposible. Ay, no lo sé, cariño, murmuró Rarity, agitando su melena. El sol podría dañar mi piel y mis pezuñas. Vedal la observó un segundo y luego miró a Willy, que le devolvió una expresión de póker face. Oye, ¿sabías que cosechar te hace ver más hermosa? Dijo el híbrido con una sonrisa segura. Digo, es un excelente ejercicio, resalta tu figura Y. Bueno, ya sabes. Rarity se quedó paralizada un segundo, y luego sonrió encantada. Oh, querido Vedal, no debiste decir eso. Pero bueno, si ayuda a la belleza, pezuñas a la obra. Respondió emocionada, levantando manzanas con su magia, mientras brillitos salían de su crin. Vedal soltó una risita victoriosa. Funciona cada vez, susurró, y Arenita negó con la cabeza desde su hombro. Entre todos, especialmente los que usaban magia, la cosecha fue rápida. Las canastas se apilaban como pequeñas montañas rojas, y pronto el campo volvió a lucir despejado. Cuando Willy terminó su carta, Applejack regresó con un carrito lleno de botellas de manzanas. ¿Qué tal si tomamos un descanso? Tengo jugo de manzana para todas, dijo sonriente. Nos acercamos a una mesa improvisada. Yo preferí sentarme sobre el césped. El olor del jugo recién exprimido llenaba el aire. Applejack sonrió, un poco avergonzada. Muchas gracias, chicas, dijo, antes de escuchar una tos fingida a mi lado. Y tú también, Vedal. De hecho, gracias por ayudarme la primera vez que lo necesité, y lamento haber sido tan testaruda. Un poco. Intervino Willy con una ceja alzada. Applejack rió nerviosa. Bueno, muy testaruda. Lo admito. Y lo siento mucho, dijo, bajando la cabeza mientras me veía beber mi jugo. En serio, me arrepiento de no haberte pedido ayuda antes, Vedal. Tal vez habría terminado ese día. Tranquila, Jack. Las cosas pasan por una razón, respondí con una sonrisa relajada, mientras Arenita bebía su jugo de un solo trago. Te dieron el premio a la pony más valiosa, pero el premio real es tenernos a todas como amigos. Vedal no supo por qué, pero eso sonó muy cursi y el mundo de MLP le está consumiendo. Applejack rió suavemente, sonrojada por la frase. El ambiente se llenó de calidez y risas, hasta que Rainbow rompió el momento con su típico entusiasmo. Y esa cosecha me abrió el apetito, dijo frotándose la panza. Justo entonces, la pequeña Spike apareció corriendo con algo en sus manos. ¿Ah, sí? Pues yo tengo el postre perfecto. Anunció con alegría, relamiéndose los labios. Pinkie Pie arqueó una ceja, desconfianza. Spike, yo tiré eso. ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde más? De la basura, respondió con una sonrisa inocente. Todas las ponis se quedaron paralizadas, haciendo una mueca de asco. Vedal, en cambio, levantó una pezuña para calmarlas. Oigan, tranquilas, tal vez todavía estén buenos, dijo, tomando un muffin con magia y dándole un mordisco. Un segundo después, su expresión se torció horriblemente. ¡Buah! Ya se echó a perder. Gritó antes de desplomarse en el suelo como una piedra. El asco se transformó en carcajadas. Las chicas rieron a coro, mientras Arenita se llevaba una pata a la cara con un perfecto facepalm. Spike, roja de vergüenza, tiró los muffins al basurero sin probarlos. El resto de la tarde se llenó de risas, bromas y un ambiente tranquilo. El huerto, ahora despejado, se veía brillante bajo la luz del atardecer. Applejack, con una sonrisa cansada, comenzó a arrastrar el cuerpo inconsciente de Vedal junto a las demás, riendo entre dientes. Era uno de esos momentos donde todo se sentía bien, simple, cálido, y lleno de amistad. Continuará. Yo era seguidor de la grasa, en el grupo horneaban unos momos, una tarde sin avisar.
me vieron van, todo por fantasma. Les dije que no sean tan culeros y que me volvería un momento.